Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Miren, esto que ven ustedes atrás de mí es falso, todo es falso. Es una construcción de ustedes, de la realidad, porque la neta, estamos en Bielorrusia. Ahí andamos viendo a Amlochenko. ¿No se llama así Amlochenko? ¿Amlochenko? Amloshenko, hay que pronunciarlo bien, camarada Amlochenko. Valesovich, Yo soy Valerovich. Valesovich, No, Enarovich. no, Valerovich. Enarovic, sí. Estamos con ustedes hoy, Guerrerovich, Jaime Guerrerovich, está Stephanie Enarovich, que viene, catafixiaron Malala y Stephanie, y entonces hoy tenemos el gusto de recibir aquí a Stephanie Enarovich. ¿Cómo estás, Enarovich? Ya veo ahí las letras al revés, o sea, ¿dónde estás? Pues estoy aquí transmitiendo de corresponsal Rapetín desde la Plaza de la Victoria en Minsk, porque hoy tenemos que tomar nota de lo que está pasando de este lado del mundo para que no nos pase. Pues ya Sí. estamos como a 5 minutos. O sea, yo espero que no, Tere, yo espero que no. Yo también. Y Guerrerovich, ¿cómo estás, Guerrerovich? Bien, bien, aquí viendo a nuestra corresponsal en Bielorrusia. Exacto. Bueno, pues ya, oigan, ¿y vieron la Mañanerovich también hoy en la mañana? Por desgracia, sí. Estuvo Malovich. Pues yo debo de decir que hoy sí, digo, ¿para qué más que la verdad? Anduve corriendo todo. Ahora sí, como dice Jaime, paso como Speedy González. No, es que fui a ADN 40, me entrevistó Mónica Garza, cosa que agradezco muchísimo, porque además de que pues, es una mujer muy guapa y muy inteligente, además es mi cuatita de toda la vida. Ella es de veras mucho más chica que yo, es evidente, y pesa mucho menos que yo, que es lo que me da mucha envidia, pero somos muy buenas amigas y de nuestras familias y todo. Entonces, Mónica Garza, véanla en ADN 40, pasó a las 9:30 de la mañana. Pero bueno, ya después de contarles todo esto y dado que la transmisión es cara, porque estamos transmitiendo desde Minsk, pues aquí ya está Jaime Guerrerovich. Jaime, ¿y tu gorro? Lo dejé porque hacía calor. Híjole, no, qué Después barbaridad. de que bajaron el avión, la cosa se puso muy caliente de este lado del mundo. Lo que es el calentamiento global, lo que te viene Este es un siendo. calentamiento político global. Exacto. Pero bueno, Órale, Jaime. a ver, la mañanera solamente tuvo dos temas. Por un lado, la violencia en las elecciones, que se le coló al presidente el asunto. Bueno, se ve que ya estaba preparado, pero lo que pasa es que le preguntaron una serie de cosas y las respuestas fueron más malas que de costumbres. Y el otro gran tema fue, por supuesto, lo de la compra de la refinería en Texas. Ahí también, pues se vio un poco lamentable sus respuestas porque no fueron con la contundencia, a pesar de que quienes se lo preguntaron son de la gente que siempre lo engrandece. De veras que es un poco complicado convencer de ciertas cosas que no parecen cuadrarse con los números. Entonces fue, por un lado, la violencia en elecciones. De veras, a mí me parece impresionante, no sé, a Stephanie y a Teresa, pero abres el periódico y ves que a un candidato lo balacearon en Guerrero, por ejemplo. Es de redes sociales progresistas. Luego a otro candidato del Verde, pues ya lo secuestraron. Y conste que es noticia de un día, ¿eh? No estoy hablando de muchos días, estoy hablando de un día. Luego, la muerte de la candidata Alma Barragán en Moroleón, Guanajuato, en fin, pero son 4, 5, 6 noticias en primera plana de violencia en las elecciones. Y entonces aparece también la secretaria de Gobernación diciendo cosas como, pues es que no nos piden protección. Y uno dice, cámara, o sea, que los candidatos tengan que adivinar que tienen que pedir protección cuando están claras cuáles son las zonas calientes.
O sea, en Guerrero, por ejemplo, es una zona caliente, Guanajuato es otra zona caliente. Ahí no puede haber sorpresas, ahí la vigilancia debería ser pues ya en automático, pero ampararse en que no le pidieron vigilancia me parece lamentable. Yo creo que pues este es un tema que por desgracia, déjenme decirles que la gente de a pie, como dicen, no está asumiendo que la violencia contra los candidatos es parte de la violencia que vivimos en el país y que si los candidatos son asesinados, secuestrados, heridos, pues esto es simplemente lo que pasa a diario en muchas zonas del país, pero como que no hay una reflexión del ciudadano común y corriente de que no podemos permitir que el gobierno federal y los gobiernos estatales se hagan a un lado en este asunto de la violencia. Miren, lo que dice el presidente es que lamenta mucho la muerte de Alma Barragán, que manda a sus familiares, saludos y abrazos y no sé qué más, pero que está en manos del estado de Guanajuato, sí, la investigación. Y dice, bueno, y la muerte del otro candidato que mataron en Sonora, pues también. De Abel Murrieta. Sí, y los disparos contra este candidato en Guerrero, pues también están en manos de las procuradurías estatales. Y ya, y dice que, pues que no tengan miedo, que salgan a votar. Oigan, pues después de ver esto, la verdad es que sí da mucho miedo. La candidata, por ejemplo, a la que secuestraron en este Valle de Bravo, pues la secuestraron a plena luz del día, ¿eh? No la cogieron en un callejón oscuro, no, a plena luz del día la subieron. A esta chica que mataron ayer, Alma Barragán, la mataron a plena luz del día. O sea, están matando gente ya sin ningún tipo de precaución, nada. O sea, los encuentran y sobre eso. Es terrible esto y que el presidente diga que no hay nada que temer. Pues, perdón, estamos en las elecciones más violentas. Yo recuerdo, otra vez, Teresa seguramente se acordará, creo que Stephanie era muy joven, cuando en los 80s la violencia electoral en Colombia, ¿tú la recuerdas, Tere? Claro. Era tan grande, ¿sí? Que uno abría el periódico y veía lo que pasaba en Colombia y decía, cielos, qué terrible, mataban candidatos a la presidencia. Mataron un candidato a la presidencia. Así es, y mataban a candidatos, en A fin. Gaitán, ¿no? Lo del bogotazo. Galván se llamaba, no, Galán. No me acuerdo. Gaitán. Fue Gaitán y ese episodio se le conoce como el bogotazo. Entonces, yo leía eso y decía, cámara, qué grave está. Pues ahora estamos peor que Colombia en ese entonces. En fin, sí, esos son los dos temas que trató el presidente. Claro, hay muchos más temas. Más adelante pues, le vamos a preguntar, ya que está en Bielorrusia, a ver qué nos cuenta de Bielorrusia y de Amloshenko. Creo que no se llama así, Amloshenko, no, me suena, pero no sé. Pero bueno, a ver qué nos cuenta más adelante Stephanie. Pero sí, mañanera, dos temas, violencia y compra de refinería. Adelante, Stephanie. Yo creo que es muy importante notar que estamos ante las que podrían convertirse en las elecciones más violentas de nuestra historia. Llevamos 88 asesinatos y si sacamos un promedio, casi están matando a 3 candidatos por día y de estos 88, 14 son mujeres. Ahí me parece gravísima esta situación porque nos habla de que tenemos un Estado de Derecho muy débil, de que hay muchos intereses más allá de los ciudadanos en la política y que algunos deciden lo que se tiene que pasar en algunos lugares antes de que los ciudadanos lo decidamos en las urnas. Entonces yo creo que este es un tema que va a dar para mucho más y que es muy grave y va de la mano con la ola de violencia que viene creciendo cada vez más en el país. México es un país con raíces muy violentas. México es un país violento que no lo hemos podido cambiar y más allá de la violencia política, también la violencia doméstica ha aumentado. Ya casi estamos normalizando que cada mes es el más violento
¿no? De lo que va del sexenio. De hecho, en marzo hubo cerca de 2,000 y tantos homicidios dolosos, entonces marzo ha sido el mes más violento del 2021 y creo que para que pasen 2,000 homicidios dolosos en un mes, nos habla de que algo está muy mal en nuestra sociedad que tenemos que atender. Ahora, otro tema relacionado a la mañanera de hoy, Jaime y Tere, que a mí me parece importante aclarar lo que está pasando antes de reportarles lo que está pasando aquí con Lukashenko, del que toma clases Samloshenko, tiene que ver con la inversión extranjera directa. En la mañanera de hoy, el presidente dijo que sus adversarios estaban enojados porque los extranjeros confiaban en México e invertían, ¿no?, en el país. Y esto tiene que ver con que México pasó de la posición 11 a la 7 como receptor de inversión extranjera directa, pero esto no tiene que ver tanto con su gobierno. Tiene que ver con que los inversionistas extranjeros pues valoran que el TEMEC está funcionando, que México está cerca de Estados Unidos, ven las cosas a largo plazo y esto quiere decir que ellos saben que pues este sexenio en algún momento se va a acabar y que va a llegar otro y va a seguir. Y también tiene que ver con que otros países han bajado muchísimo, como es el caso de Brasil, y también que China, como fue el único país que cerró creciendo en el 2020, desplazó Estados Unidos. Pero más allá de un triunfo de su gobierno, creo que esto se tiene que ver en su contexto y también que tenemos que tener presente que aunque tengamos inversión extranjera directa, si la inversión privada nacional no crece, pues nuestra economía tampoco va a crecer. Tere. Miren, pues yo empecé jugando y de buenas, pero pues la realidad es terrible, de veras. A mí me entristece enormemente, no me puedo imaginar el dolor de los 88 candidatos que la familia debe de estar de cada uno de ellos, pues en una tristeza y en un dolor irremediable. Lo de ayer de Alma Barragán, de Alma Rosa Barragán, fue espantoso. Fíjense que hay un video de ella en donde dice, hola, soy la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón y los invito a que vengan, estoy en tal lugar, vengan conmigo, aquí estoy. Y de veras que ese video pues le costó, yo creo que la vida, porque ella estaba bajando de su camioneta cuando pues llegaron unos asesinos con armas de estas largas y pues la asesinaron a ella y dejaron 2 personas heridas. Es el segundo candidato de Movimiento Ciudadano y el resto de los 86 candidatos asesinados, les quiero decir que hay de todos los partidos políticos. Lo de Guerrero que decía hoy Jaime, el señor está muy grave, está hospitalizado y me parece, ligo una cosa con otra, que pues el presidente no puede decir hoy, el mismo día que hay tanto dolor en México, que él no está contento, que está lo que le sigue, perdón, lo que le sigue. ¿Y por qué está tan contento? Porque compró su refinería, esa que se llama Deer Park, y que está muy contento que porque el petróleo, palabras textuales, dice el presidente que el petróleo es un gran negocio y bueno, pues que es el negocio más grande del mundo, dice el presidente, y que por lo tanto, pues está no contento, sino lo que le sigue. Miren, a mí lo que me hace pensar una declaración así, pues es que el presidente, su ambición y su megalomanía, este delirio de grandeza que tiene, pues lo hace minimizar cualquier cosa que no le gusta. Nada más que esto está costando muchas vidas. El Estado debe de tener, el gobierno debe de tener
y defender la seguridad de todos los ciudadanos. Para eso está un gobierno, fundamentalmente, está para proteger la seguridad de los ciudadanos y que no perdamos la vida. Y estamos ya en un momento, este dato que decía Stephanie hace un momento es muy fuerte, porque se está hablando de un promedio de, están diciendo alrededor de 90, 80 muertes diarias, asesinatos. O sea, imagínense, no sé, una sala de cine, imagínense que pues la mitad de la sala de cine o más de la mitad son cadáveres porque se murieron todas estas personas de un día para otro. Estamos en unos niveles de violencia terribles, pero el presidente creo que ha llegado a un acuerdo, yo no sé si explícito o tácito, con el crimen organizado, de dejar hacer. Yo escribí hace algunas semanas un artículo que se llama Laissez-faire, dejar hacer, que es un poco la política del presidente. Pues que se van a morir del coronavirus porque no hay condiciones, porque no se ponen el cubrebocas, porque pues que se mueran. Que van a quebrar 1 millón de empresas en México porque no se les da apoyo económico, pues que quiebren. Que se van a morir decenas de miles de ciudadanos este año por no controlar el problema del narco, pues que se mueran. Ah, pero eso sí, su proyecto de Pemex que va en contra de la corriente, absolutamente en contra de la corriente. O sea, todo mundo está volteando para ver energías limpias. Acuérdense, perdón, acuérdense de Biden cuando fue al Congreso de los Estados Unidos y lo que dijo es, oigan, las energías limpias no van a quitar empleos, van a dar empleos si sabemos cómo utilizarlas, si sabemos adecuarnos a esta nueva realidad en donde las energías fósiles ya no, pero no es por decreto, es porque ya no aguanta el planeta, porque ya no aguanta el planeta. Y ahorita, miren, cuando veíamos hace algunos años películas como Epidemia, Contagio, decíamos, ay, es una película de ciencia ficción, ¿cómo va a pasar eso? Pues ya pasó y lo estamos viviendo todavía. Y así, cuando vemos películas apocalípticas en donde se ve cómo el cambio climático acabó con el agua, cambió el clima, subió el nivel del mar, cuando vemos eso decimos, ah, qué buena película de ciencia ficción. ¿Se acuerdan de una película que se llama Un día después? Que se trata de cómo se va congelando todo el norte de los Estados Unidos por el cambio climático, cómo sube el nivel del mar y arrasa con toda la ciudad de Nueva York. Bueno, eso que parece ciencia ficción, pues no es ciencia ficción, es algo que está programado, digamos, que pase si no cambiamos. El problema es que en México no quieren cambiar. El problema es que Estados Unidos, siendo uno de los mayores productores de contaminación en el mundo, ya dijo, tenemos que ponerle un hasta aquí. Estamos hablando de que hasta China, que ha tenido también gravísimos problemas por esto, está diciendo, pues sí, hay que hacer algo. Y en México el presidente dice que no está contento, sino lo que le sigue por haber comprado su nueva refinería, porque aparte dio un dato escalofriante hoy, que 2 Bocas no es suficiente. Entonces, ¿para qué demonios se metió? ¿Cuántas veces se le dijo al presidente que no se metieran a construir una refinería? Que había muchas en Estados Unidos que estaban rematando porque pues, ya no quieren eso. Ah, no, pero el presidente a gastar miles de millones de pesos, a pesar de que no hay nada, hay empresas quebradas, casas en renta, personas, 2,5 millones de personas sin empleo, una caída que creció el primer trimestre de este año
0.8% la economía. De eso hay que estar orgulloso. ¿Cuándo vamos a salir de la crisis? Ah, no, pero pues el presidente que está no contento, sino lo que le sigue. Jaime. Voy. Bueno, la verdad es que el mejor negocio del mundo son las mentiras, no el petróleo. Pero mira, Pues el entonces presidente ya es está... millonario. ¿Mandé? Ya es millonario. Pues sí, ya es Sí. millonario de mentiras. Sí, miren, aquí hay hay atrás una apuesta de el presidente López Obrador. O sea, es una apuesta, pues si quieren, hacia el pasado, pero es una apuesta que él cree que es segura. Cuando Teresa habla de energías limpias, pues se sitúa como en París, como en Nueva York, porque la verdad es que si uno ve la curva de consumo de combustibles fósiles, por ejemplo, de China o de India o de Brasil, pues se da uno cuenta de que van hacia arriba. O sea, a donde están la fiebre de las energías limpias, pues es en algunos países europeos, no en todos, y en Estados Unidos, algunas zonas de Estados Unidos, no todas, hay que decirlo. Y en Canadá, ahí en Canadá más o menos sí. Pero en los demás países, las investigaciones y las aplicaciones de las energías limpias son marginales. Son marginales por varias razones, por razones tecnológicas, por razones de costo, en fin, por varias razones. Entonces, sí, parte del mundo está volteando hacia las energías limpias, pero parte del mundo está aferrado al uso de combustibles fósiles. Creo que el director de Pemex hoy lo dijo clarísimo. Nosotros estamos apostando a esta parte del mundo que está subiendo el consumo de combustibles fósiles y que va a seguir consumiéndolos hasta 2040, 2045. Esa es la apuesta. Aquí es una decisión de visión de futuro. Me parece que cada gobierno decide qué visión de futuro tiene, pero el presidente no tiene una visión de futuro, tiene una visión de pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está apostando a que, en efecto, el consumo de energías fósiles pues va a subir en muchos países del tercer mundo y en otros países que son grandes productores y como China, ¿sí? Que va a subir, entonces pues va a haber gasolinas. Y en su proyecto, él aspira a que México produzca todo el petróleo que necesita y que produzca todas las gasolinas que necesita y ahí ya no moverle al precio. Pero una de las razones, si ustedes lo recuerdan, Stephanie seguramente lo recuerda, una de las razones por las que México empezó a dejar de producir gasolinas fue por una cosa muy concreta, porque la producción de gasolinas en Estados Unidos es mucho más barata que la de México. Sí, o sea, es una cuestión de mercado. ¿Para qué compras gasolina a este precio si puedes comprarla más barato? Y así fue. A lo mejor fue una mala decisión que tenía que combinarse con otras decisiones, yo no digo que no, pero creo que la apuesta del presidente no es una apuesta al futuro. Sí es cierto que todo hace pensar que muchas naciones van a seguir aumentando su combustible fósil, pero el presidente tampoco quiere las gasolinas para exportarlas, ¿eh? Tampoco quiere. Lo que quiere es usar las gasolinas para consumo interno. Entonces, quiere decir que México seguirá como parte de esas naciones, pues aumentando su sed de combustibles fósiles. Y ahí se encuentra la lógica de la refinería, de la compra de la refinería. Ahora, que si fue una buena compra, que si fue una mala compra, yo he escuchado y seguramente he escuchado y leído en estos 2 días, pues toda una suerte de pues, debates. Algunos dicen que es una mala compra, otros dicen que Shell quería deshacerse, eso es cierto, que quería deshacerse de una serie de refinerías. No sé si sepan que Shell está demandada en Holanda, ¿sí? Y fue condenada para reducir sus emisiones de CO2 en un 45% de aquí a finales de 2030. Y es posible que Shell y otras empresas productoras de combustibles fósiles enfrenten demandas parecidas, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Entonces las van a obligar
a bajar sus emisiones de CO2. ¿Qué quiere decir eso? Que van a empezar, bueno, no van a empezar porque ya lo están haciendo, a dejar el negocio, digamos, de la refinación de gasolinas para dedicarse a la petroquímica. De hecho, ahí donde está la refinería esta que compraron, Deer Park, Sí. juntito hay otra que también se llama Deer Park, pero esa sigue siendo de Shell. Nada más que esa parte es la de procesamiento de petroquímicos. Y es una apuesta segura de Shell. ¿Por qué? Porque aunque los coches se vuelvan eléctricos y necesiten poco o nada de gasolina, ya sea que sean híbridos o eléctricos, de todas maneras van a necesitar plásticos. Y si tienes una fábrica de petroquímicos, pues puedes hacer plásticos cada vez mejores, incluso plásticos que ya puedan ser biodegradables. Entonces, esta parte pues revela pues que para Shell fue un buen negocio, porque de alguna manera se desprende. Shell quería vender 3 refinerías este semestre, ya vendió una. Entonces, es un buen negocio para Shell. La pregunta ¿es un buen negocio para México? Está controvertido el tema. Leía yo expertos que dicen, no es un buen negocio. Varios expertos que dicen que no es un buen negocio lo dicen desde el punto de vista de que otra vez desequilibra las finanzas de Pemex y las finanzas de México, porque no son solamente estos 600 millones de dólares lo que va a pagarse. Recuerden que también hay una serie de materia prima que hay que pagarse, pero no solamente eso. El mismo Octavio Romero, el titular de Pemex, admitió que hay una pequeña deuda de 980 millones de dólares de esta Deer Park. Y, o sea, cuando compras, no sé si les ha pasado que compran un departamento y luego se dan cuenta de que el dueño anterior había dejado un cuentononón en el predial, en el teléfono, con los vecinos, en la tienda de la esquina, y bueno, pues a ellos no les importa, llegan y le dicen, oiga, usted no me tiene que pagar, pero ¿por qué yo? Pues porque aquí está. Entonces, ¿por qué va a pagar México esos 980 millones de dólares? Porque aquí está. Le preguntaron concretamente la compañera de Radio Fórmula, que esa sí es una periodista de veras. Sara Pablo. Sara Pablo, le preguntó, oiga, presidente, ¿y como cuánto tiempo va a ser rentable este negocio de la compra de la refinería? Y con la mayor cachazudez del mundo, ¿sí? De repente me recordó mi niñez cuando mi mamá me preguntaba cosas y le inventaba yo la mentira más rápida, ¿sí? Yo era especialista en eso de niño. Así rápido le inventaba. De grande. ¿Sí? Y luego dice, no, hombre, en 2 o 3 años. Ah, caray, sí me gustaría saber cuál es el plan financiero para hacer rentable a una empresa que tiene un adeudo de 980 millones de dólares en 3 años. Es posible que terminando su periodo, y si decide irse el presidente, pues lo inviten a Wall Street para que les explique cómo se liquida una deuda de 980 millones de dólares en 2 o 3 años. En fin, ahí está el asunto. Algunos expertos dicen que fue una buena idea la compra porque aumenta pues la presencia de Pemex en la producción de gasolinas. Y otros expertos dicen aguas, porque como la planta está en Estados Unidos, está sujeta a las regulaciones de Estados Unidos, no importa que sea de México. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta tiene que mantenerse en ciertos niveles de producción de polución. Eso aquí no les importa en México. Cuando rehabilitaron una serie de plantas para producir electricidad, ustedes saben, pues que inundaron una serie de ciudades, pequeñas ciudades, medianas ciudades, de una serie de contaminantes en el aire y se quejaron. En Estados Unidos no van a poder hacer esto con Deer Park. Si no le dan mantenimiento adecuado y si se elevan los niveles de contaminación, el gobierno de los Estados Unidos va a parar a esa refinería. Y bueno, pues al presidente ya vimos que esas cosas pues, no le afectan porque dice que no es importante, ¿sí? En fin, Stephanie. Bueno, ya vimos que el presidente está contentísimo, que dice que el petróleo es el mejor negocio porque no hay pérdidas. Y claramente para él esto es un gol.
Lo que no se ha dado cuenta es que esto es un autogol, porque en verdad me parece que no entiende, porque se la vive hablando de soberanía energética, pero invierte para la generación en otro país que al final de cuentas, por las reglas de comercio exterior, todo lo que se traiga de esa refinería va a terminar contando como importación. Ahora, otro aspecto más del autogol es que pues esa refinería otra vez saca a relucir que Dos Bocas no fue tan buena idea, Pues sí. porque solamente pues costó el 10% de lo que costó Dos Bocas. En verdad no nos sobra el dinero y parece que lo siguen derrochando y eso a mí me tiene en shock. Luego, pues se la vive viajando al pasado. Entonces, si se la vive viajando al pasado, yo creo que lo ideal sería que viajara a 1980, porque en ese entonces México era un referente a nivel mundial en la industria petroquímica. Y ahí se veía que convenía más irse por ese lado que la refinación. Todos los productos que salgan de la refinación tienen un margen de utilidad como de un 6%. Y los de la industria petroquímica, como son los plásticos o los textiles para defensa, dependiendo la gama, tienen un margen de utilidad entre el 180 o a veces el 300%. Entonces, pues si lo vemos a nivel de negocio, pues nos conviene más a los mexicanos porque entonces sacamos más lana. Ahora, todo esto está ligado a nuestra economía. Si queremos crecer, si queremos llegar a crecer un 3%, se necesita invertir para que nuestra energía crezca un 60% más. Entonces, esto aparentemente pues está en chino y no se ve en los planes que pues tiene el presidente. Ahora, también otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que parece que pues se le fue el avión, como no tiene un plan de negocios, y acuérdense que ya nos bajaron esta calificación en Estados Unidos, nos bajaron a categoría 2. Y aquí México se une a 8 países, entre los que resaltan Pakistán, Ghana, Venezuela, Curazao. Y en ese nivel estamos porque no tenemos una seguridad aérea suficiente. Y ya que estamos hablando de aviones, les voy a contar lo que hago aquí. Estoy en Minsk reportando exclusivamente para el Rapidín, porque fíjense que el domingo el dictador de aquí, que se llama Alexander Lukashenko y lleva 26 años en el poder, está desde 1994, pues se le ocurrió hacer aterrizar un avión de manera forzosa, porque era un avión de Ryanair que despegó en Grecia, en Atenas, e iba hacia Lituania, y ahí estaba a bordo un periodista que no le cae nada bien a Lukashenko. Este periodista se llama Roman Potrasevich y le ha dado unos dolores de cabeza impresionantes porque tiene una aplicación que se llama Nexta en Telegram y ahí se dedica a sacar todos los actos de corrupción del gobierno y también a transmitir en vivo todas las protestas que se han llevado a cabo en contra de Lukashenko porque hubo elecciones el año pasado y muchos dicen que fue fraude electoral, ya no lo quieren en el poder. Entonces esto a él lo hace enojar mucho y mandó a un avión militar de la época soviética para hacerlo aterrizar de manera forzosa. Entonces atraparon al periodista y pues ahorita lo que el mundo tiene miedo es de que lo maten, porque en este país, que tiene aparte el último dictador de Europa, todavía sigue vigente la pena de muerte. Y esto es gravísimo porque la Unión Europea y Estados Unidos están escandalizados y ¿qué creen? Que Lukashenko y Putin ya dicen que es un complot, que los quieren sabotear y que esto es una guerra híbrida. Y ya los canales oficiales de Rusia están celebrando, diciendo que ojalá y muchos otros países tuvieran un líder como Lukashenko. Y espero que aquí no tomemos nota, Tere. Ay, bueno, sí, es terrible, ¿eh? De veras es terrible. Pero fíjense que yo, a lo mejor me equivoco, tú eres internacionalista, Estefan y Jaime también me gustaría conocer qué piensan. Yo sí creo que hay como una epidemia de dictadorzuelos en todo el mundo.
Me parece que sí, el problema económico, la desigualdad, las migraciones, o sea, tantos problemas que ha tenido el mundo en estos últimos años, han traído como consecuencia pues la venta de ilusiones. Y la venta de ilusiones es algo que dominan los populistas. Entonces a mí me da mucho miedo, pues veamos a Putin, o sea, nada más veamos a Putin. Pues es un dictador suelo, un populista, igualito que Trump, igualito que, en fin, díganme ustedes, Orbán, Duterte, el que ustedes quieran. Y realmente esta venta de ilusiones, voy a decir algo terrible que a lo mejor me arrepiento de decir, pero fíjense que cuando el mundo era muy creyente, pues la gente era feliz. Les voy a decir por qué. Porque ya sabía que la felicidad no la iba a encontrar ahorita, sino la felicidad estaba en el más allá. Finalmente, todas o muchas religiones administran el más allá. Y entonces la gente dice, bueno, pues ¿para qué quiero ahorita preocuparme si tengo o no tengo, o si soy feliz o no soy feliz? Pues, ¿qué importa? Esto nada más es un ratito y luego ya voy a ser feliz en el más allá. Entonces yo creo que ahorita con los populistas pasa algo. Han venido a sustituir pues una especie de religión y la religión es la mentira. O sea, ¿para qué queremos realidades que están tan feas si mejor podemos vivir en la mentira? Ya sabemos que ahorita está todo muy feo, que va todo muy mal, pero no importa porque ya viene lo bueno. Entonces, sí es como un problema que rebasa la razón y que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con, pues, con creer lo que tú quieres creer, lo que te conviene creer. Es como un mecanismo de defensa del inconsciente colectivo, seguramente, en donde muchas personas dicen, pues, digo, ya queda poco Dios, porque se ha ido, digamos que desdibujando. Entonces, ahora que ya de plano muera Dios, pues mejor vamos a creer pues en estos diosesillos que nos engañan, pero pues a quién le importa, repito, quién quiere realidades si puede haber mentiras. Entonces, bueno, esto es algo terrible, pero creo que está pasando no en Bielorrusia, no en Rusia, no en México, no en Brasil, no ya tuvo su dosis Estados Unidos, no en Filipinas, no en Turquía, no en Hungría, está pasando en el mundo. Es la nueva religión, el populismo. Entonces, creo que en este drama estamos metidos. Ahora, yo quiero tocar un tema que ayer hablamos ampliamente de él, pero cuando leí la nota que tiene que ver con esto de que se rebajó, que decía Stephanie hace un momento, de que se rebajó a la aviación civil en México por la FAA, pues no sé si saben ustedes, yo me quedé de veras estupefacta, que el director de la aviación civil federal es un militar retirado. Esta sí no me la sabía. Yo ya sabía que los militares tenían las aduanas, los puertos, la construcción del aeropuerto, la administración no solo de Santa Lucía, de cualquier otro. Ya sé que tenían también el manejo de pipas, que tiene, o sea, ya sé que hacen todo, son los milusos de esta administración, pero pues ahora sí que ahora lo comprendo todo. ¿Me pueden decir qué sabe un militar en retiro de el problema de la aviación internacional? Digo, es como si me nombran a mí, pues digo, por muy buenas intenciones que yo tenga y que sea muy linda y muy amable y muy leal, pues no sé un carambas de eso. Y este señor es el que ha metido a México en este problema.
Ya sé que cuando Calderón también se degradó la calificación de seguridad aérea en México. Sí, pero el cambio fue que Calderón en 4 meses ya había revertido el problema y se iba a arreglar. El asunto es que actualmente yo no veo que haya ni el dinero, ni la capacidad política, ni la voluntad política, ni los cursos de capacitación, ni los talleres, ni el mantenimiento a instalaciones que pudieran revertir esta decisión, pues que es fatal para el comercio internacional. Digo, gran parte del comercio internacional se hace por avión. Entonces, me parece un desastre. El señor ahorita les digo cómo se llama Carlos Antonio Rodríguez, pues a lo mejor es una linda persona y pues es muy simpático y se va a comer los domingos con sus nietecitos, pero no creo que sea la persona idónea pues para manejar esto, que es un asunto técnico, especializado, complejo, en fin. Entonces, bueno, este es otro de los temas que me preocupó el día de hoy. Jaime. Bueno, pues ahí al fondo donde está Stephanie se ve que hay unas gentes que están tomando fotos, porque resulta que hay una tradición en Minsk de que las parejas que se casan se van a tomar fotos a la Plaza de la Victoria. Que no le vaya a dar ganas a Stephanie de irse a tomar fotos ahí a la plaza. ¡Ándale, Stephanie! Nos invita. Una de esas. Así no. Que si ves un bielorruso y te dice, ¿por qué no nos tomamos unas fotos? Mejor no lo hagas. No. Qué bueno que, oye, me lo dijiste muy tarde, me acabo de tomar unas 3. Pero con distintos, dice. Pero le queda mejor al hombre de Bielorrusia, Lukashenko. ¿Cómo ven? Literal. No, pero en fin. Lukashenko, sí. Pero yo creo que Lukashenko está aquí. Sí, Lukashenko, bueno. Es local, es el Localchenko. Localchenko, sí. Bueno, pues ayer las varias empresas, decíamos ayer, que producto de la rebaja de la calificación habían tenido pues una mala racha en la Bolsa Mexicana de Valores. Perdieron nada más la cantidad de 10,000 millones de pesos. En un día. En una tarde. No, en un día no, en una tarde. Sí, porque acuérdate que la bolsa cierra a las 3. Claro. Entonces, pues perdieron más de 10,000 millones pues, por la noticia. Fueron 3 grupos aeroportuarios, uno de ellos el que administra los aeropuertos de Quintana Roo, y 2 aerolíneas pues, que también cotizan, y pues 10,000 millones, pues sí, es una afectación muy seria. Yo no sé, decíamos ayer, y yo no lo sé, el presidente tiene 2 opciones. A mí, en primer lugar, debo decir que me llamó la atención que hoy nadie le preguntara qué va a hacer con este asunto, porque era como una noticia, pues lógica, ¿no? Como había dicho antier que este asunto no le preocupaba, que no era grave, hoy otra vez tendió la cortina de humo de la compra de esta cosa, de esta refinería, para que no le preguntaran sobre la rebaja de calificación, y lo que quiere es seguir sacando el tema del metro, o sea, no quiere que nadie le pregunte sobre esos temas, ¿sí? Por supuesto, tampoco de la violencia, pero hoy se le coló, ¿sí? Pero el presidente no habló de ese tema, pero el presidente tiene 2 opciones. Una de las opciones es envolverse en la bandera nacional, decíamos ayer, y decir que pues, había sido mano negra y que son las aerolíneas gringas las que están metiéndole el pie a México, que es un mal camino porque la FFA, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, pues es un órgano técnico, no es un órgano político. Entonces, pues si se mete en esa, a la FFA no le va a importar, ¿sí? Y va a seguir dándole la calificación. Y la otra es, pues, apechugar y pues modificar las condiciones que llevaron a México a perder esa categoría 1, ¿sí? Eso yo creo que es el camino a seguir. Cuando, ahí está lo que dice Teresa, vamos a ver. A mí no me preocupa tanto, yo sé que en la Fuerza Aérea de México hay
especialistas. Yo no sé si este militar retirado es un especialista en ese tema, porque de veras hay especialistas técnicos en aviación, en la Fuerza Aérea Mexicana, pues, que fueron entrenados en Estados Unidos, en Europa, y que son muy capaces. Yo no sé si este hombre sea de esos. Lo que sí sé es que para corregir estas faltas necesita, uno, dinero. Dos, meter a capacitación a una serie de técnicos. Y tercero, contratar a muchos que había despedido. ¿Lo va a hacer? Pues ojalá que lo haga. Y si no, pues esas pérdidas van a continuar. Yo decía ayer que pues, los turisteros, los sindicatos de aviación, las empresas de aviación, pues van a empezar a presionar al gobierno para que no siga el camino de envolverse en la bandera. Sería un grave error. Sí quiero decir que no es que los populistas se pusieron de moda por un acto de fe, yo ahí disiento. Yo creo que la democracia nos ha fallado. O sea, la democracia no nos dio en ningún país del mundo lo que esperábamos de la democracia. No nos dio, el sistema nos falló también. Es decir, si ustedes ven cómo era la vida, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, en 50, 60, pues era una vida de crecimiento, de opciones, etcétera. Y a partir de las crisis, de las sucesivas crisis, sobre todo en nuestro país empezaron desde los 70, pero en Estados Unidos pues empezaron en los 90, en Europa han estado muy fuertes en las últimas décadas también. Pues el sistema ha fallado, es decir, la gente piensa que democracia es igual de que se resuelvan todos los problemas y no es así. Hay serios problemas económicos. En Estados Unidos, por ejemplo, que es la meca pues, de una clase media pues, muy fuerte, las estadísticas te dicen que la clase media se ha rebajado su nivel de vida con relación a los 50 y 60. Por ejemplo, en términos de salud, por ejemplo, en términos de compras. Entonces, esta parte, pues lo que pasa es que cuando llegan pues gente que te dice que la culpa la tiene el sistema y que hay que echar al sistema a la basura, pues es una idea muy seductora, porque queremos que cambien las cosas. Yo también quiero que cambien las cosas, pero creo que antes de aventurarse hay que ver qué tan posibles son los cambios y cuándo y cómo. Lo que sí creo es que todo el mundo se ha vuelto un poco populista. Miren, ¿a qué me refiero? Si ustedes ven el Joe Biden, que fue vicepresidente de los Estados Unidos, el paso de Trump por la presidencia de los Estados Unidos ha arrastrado a Biden a que se comporte con algunos tonos populistas, que por cierto, muchos demócratas ortodoxos le dicen, oye, pero ¿por qué estás haciendo eso? No hagas eso. En fin, en Colombia, por ejemplo, todo este relajo fue porque querían hacer una nueva normatividad fiscal, porque tienen serios problemas fiscales y de falta de recursos. Entonces, en Brasil, recuerden que tocó, que subieron la tarifa de los transportes y se armó la grande, ¿sí? ¿A qué me refiero con que todo el mundo se ha vuelto un poco populista? Miren, vamos a suponer que en 2024 el presidente López Obrador decide irse. Nos libramos, ¿no? Y que su partido pierde las elecciones. ¿Sí? Y que llega cualquiera, una mujer, un hombre, de cualquier otro partido. Ese personaje va a tener que seguir sosteniendo rasgos populistas. ¿Por qué? Porque si ese personaje le dice a jóvenes construyendo el futuro, ¿saben qué? Ya no les vamos a dar los recursos. A ver cómo le va. Si le dice a los estudiantes de primaria, ya no les vamos a dar las becas. Es decir, el mundo se ha deslizado a una especie de ¿cómo podríamos llamarlo? De populismo, ya sea en tonos. Hay gente que es muy populista y poco eficiente, hay gente que es ligeramente populista y más eficiente, pero me parece que las necesidades del mundo y el fracaso del sistema para pues, crear empleos de calidad, es lo que ha hecho que el populismo resurja. Claro, hay países
en donde la situación económica es diferente, es una buena situación. Pienso en Nueva Zelanda, pienso en Alemania, pienso en Suiza, en Austria, pero hay muchos países donde han tenido que empezar a tomar rasgos populistas porque la gente no puede con pues la situación que estamos afrontando en el mundo. En fin, no es una cuestión de apocalipsis, en fin. Y ya para despedirme, nada más tomo otro tema. Veía yo, lo hemos tratado en este programa, y a ver qué opinan mis compañeras, de que para nosotros es un misterio que de repente no haya tercera ola, tercera ola del COVID, sino que hayan caído los contagios y las muertes. Y hoy salió pues un reportaje que dice que es el nuevo milagro mexicano, que los expertos también están sorprendidos, no solamente el Rapidín, pero el Rapidín fue primero que estaba sorprendido. Hicimos nuestra cara de sorpresa. Ahorita Teresa les va a regalar otra cara de sorpresa y Stephanie también. Entonces, aquí nos sorprendimos primero porque dijimos, pues, ¿cómo que no llegó la tercera ola? Si nadie pelaba muy bien las cuestiones de sana distancia, el uso del cubrebocas, nadie. Entonces, ¿cómo no hubo tercera ola? Alguien dice, bueno, es que están ocultando los datos, pero por más que los ocultaran, no podrían ocultar todo. Entonces, sí ha habido una baja en eso, pero la pregunta es ¿por qué? Y los expertos también están sorprendidos y dicen, pues a lo mejor fue porque mucha gente se contagió y ya hay una cierta inmunidad de rebaño. Otra es, pues hay otros que están vacunados. Otra es, pues que a lo mejor, pues el clima ayudó. En fin, estamos hechos cruces, pero ya le llaman a nivel internacional los expertos el nuevo milagro mexicano. Y a continuación, Stephanie va a hacerle su cara de sorpresa y luego Teresa va a hacer su cara de sorpresa. Stephanie. ¿Mi cara de sorpresa? Así como la de los emojis. Porque Oye, yo tampoco... es una cara de sorpresa muy bonita, debo decir. Porque yo tampoco sé qué es lo que está pasando. Yo creo que igual ahí tenemos otros datos, pero hay que ser optimistas porque nos conviene, pero sí es un misterio por resolver. Oye, Stephanie, yo sí quiero que nos cuentes, ahorita hago la cara de sorpresa, pero yo quisiera, sí me gustaría mucho que nos cuentes qué horizonte ves para el problema de Bielorrusia. Híjole, es que sí es un tema porque lo primero que hizo Lukashenko fue ir y refugiarse con Putin. Y Putin de alguna manera lo está abrazando, lo está arropando y empiezan a crearse sus historias de que es un complot, ¿no? Casi así como los conservadores. Yo creo que esto sí va a terminar dividiendo al mundo aún más y me preocupa que esto ocurra en este contexto, porque ocurre en un contexto como lo estaba diciendo tú, como lo estaba diciendo Jaime, en donde pues están surgiendo los populistas, los dictadores, los líderes autoritarios, y esto puede llegar a que se consoliden. Mira, Tere, entramos a la pandemia en un contexto en donde más de la mitad de la población mundial no vive en una democracia, vive en un gobierno autocrático. Y aquí en México, según la última encuesta del Latinobarómetro, que fue en el 2018, solamente el 16% de los mexicanos estaba feliz con la democracia y al 34% le daba igual si vivíamos en una democracia o en una dictadura. Entonces, este es un referente de cómo está el mundo, de cómo se siente. Hay muchas pérdidas económicas en todos lados y cuando esto sucede, generalmente la gente trata de encontrar un culpable. Y para muchos, el culpable está siendo o la globalización o la democracia. Entonces, yo creo que de ese lado del mundo sí lo va a dividir y sí va a haber unos bloques. Ahora, no nos tenemos que ir tan lejos. De este lado del mundo, también lo estaba diciendo Jaime, pues hay una bronca tremenda en Colombia. Pues ya van a cumplir un mes las protestas y el 63% de los colombianos reprueba la gestión de Iván Duque. Entonces,
imagínate, o sea, Colombia es uno de los pocos gobiernos de derecha que queda en la región, entonces si no lo llega a manejar bien, pues puede caer un presidente. Y con esto se abriría una brecha donde se tiran las democracias y se consolida otra cosa que aún no sabemos qué es. Y Rusia es un gran exponente, Lukashenko también lleva 26 años, no quiere soltar el poder. Y yo creo que esto de alguna manera, en el contexto en el que estamos, con Europa debilitada también por la pandemia, pues va a llevar a que se consolide ese régimen de ese lado. Y por más que pongan sanciones económicas, no creo que pues Lukashenko vaya a ceder. Pobres de los bielorrusos. Híjole, y Perú tampoco está nada bonito, ¿eh? ¿No? Y fíjate, Perú, sus elecciones vienen el mismo día que las nuestras, el 6 de junio, y está pues la derecha de Keiko Fujimori, que es muy dura. Él dice que ella no quiere una democracia, que quiere una demodura. Y pues está Pedro Castillo, que quiere revivir al marxismo y que quiere reemplazar la economía de mercado por una economía popular. Y Sí, eso, Sendero Luminoso otra vez otra vez. llegando. En fin, pues sí, se ve que está muy loco el mundo, ¿no? Pobrecito. Sí, pobrecito, hay que ponerle su frazadita, como diría Mafalda. Bueno, Jaime Guerrero, ¿qué nos dijeron? Cuéntanos. Jaime, aló. Voy. Sí, me corrigen porque dije FFA, sí, es FAA, Sí. es Federal Aviation Administration, no es FFA, es FAA. Sí, bien por la corrección. Comentarios de la encuesta. Ya subimos una encuesta en donde preguntábamos que AMLO insiste en que los niños regresen a clases presenciales y les preguntábamos si tiene razón y las condiciones son seguras o solo está pensando en la cuestión electoral. Y bueno, pues el 99% de las personas que votaron pues están convencidas de que está pensando nada más en elecciones. Comentan en la encuesta, Alexa Logan dice, seamos honestos, dice, las escuelas públicas ya de por sí, en muchos casos no se encuentran en condiciones seguras porque no tienen agua o electricidad. Eso sin pensar en la pandemia. Si en condiciones normales es peligroso para la salud de todos los niños que van a la escuela, sin agua, ahora me imagino con COVID. Jazmín M. Galicia, obviamente las condiciones para regresar no son seguras, pero lo que no entiendo es cómo el regreso a clases beneficia a AMLO y las elecciones. Es una pregunta interesante. Yo creo que cualquier pues sentido de normalidad que dé el gobierno, de que estamos superando el COVID, es algo que los beneficia, es algo que beneficia al gobierno. Como lo de las vacunas. Nosotros creemos que las vacunas fueron muy lentas, ¿sí? Y que no, la campaña de vacunación tiene muchos defectos, pero la mayor cantidad de gente considera que no, que el presidente lo ha hecho muy bien y si lo hace muy bien, entonces pues es un voto o se encaminan a votar por él. Comentarios de hoy, dice Esencias de Mujer, dice hipermetropía, defecto ocular que provoca que veas bien de lejos, pero no de cerca. Ejemplo, cuando ves las fregaderas que hace Maduro en Venezuela y no las que hace López en la Ciudad de México. Bueno, Edgar Quiroga, buenas tardes, Rapidinovich. Ándale, Guerrerovich, Enorich, Valevich, desde Tijuanovich, Saludovich. Hola. Edgar Beach, Saludovich. Viviana Rivera, Biden apostará por energías limpias. ¿Por qué en México no tomar esa misma decisión? Pues sí, yo también creo que hay que apostar por energías limpias, por el planeta y por el futuro, ¿no? Y sí, en fin. Chío Martínez, qué tristeza me da mi país en estas condiciones y qué les voy a dejar a mis nietas. Pues un espíritu de lucha. Ivonne Garza Piña, se quejan en el aeropuerto por recomendación de ya saben quién. Emplearon a 6 controladores de vuelo que no saben nada del idioma inglés, como no quieren que se baje la calificación. Adriaga Lugo, a ver, Teresita, pon atención. Con el permiso y pesar de Jaime, solicito amablemente a Tere me cante las mañanitas en versión original. Mi cumple fue hace unos días, pero hasta hoy los alcancé en vivo. Ahí te va. ¿Cómo se llama nuestra amiga? Adriana Lugo.
A ver, Adrianita, nomás porque eres una mártir que me quieres oír cantar, ya nadie me quiere oír cantar, ni Alfonsita me quiere oír cantar. Pero bueno, ahí te va, versión original. Hoy que cumples un año más de estar contenta con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. Pupu. Bueno, después de esta sentida Felicidades. canción, seguimos. Art Aom. Mentira, señor Jaime. Esto es solo un mito populista. El crecimiento en estos últimos años ha sido el mejor de la historia, sobre todo el rollo de la desigualdad. Pues sí. Fernando Esparza, el día de ayer me aplicaron la vacuna anti-COVID y creo que era de agua, ya que no dejaron ver la preparación de la misma, solo pasaban por una hielera donde ya traían las jeringas preparadas. Pues uno puede pedir ver su vacuna, ¿eh? María Alicia Vázquez Sánchez, muy equivocada en lo que respecta a la felicidad y el más allá. Si un sacerdote jesuita, por ejemplo, estudia de entrada unos 20 años, ¿cómo se atreve sin tener conocimientos a sacar conclusiones? ¿Quién? ¿Yo? Verónica Patricia Morales Reyes, rapidines nuevamente saludando desde Benito Juárez en Ciudad de México. Hay mucha especulación sobre el asunto de la aviación. Ojalá puedan ver la opinión del Colegio de Pilotos. Saludos, sí la vemos. Nidia Sánchez, los que no entienden son ustedes. Con todo respeto, pónganse el chip. Piensen fuera de la caja. Para López, destruir es un éxito. Ok. No, en eso estamos de acuerdo. Rodolfo Telles, los refinadores en Estados Unidos no procesan un solo crudo, sino una mezcla económica de crudos provenientes de todo el mundo. Majaí, todo sólido. Yo creo que con la refinería perdemos. Tiene deuda, es vieja, Pemex administra mal y la gasolina está a la baja en los autos. Este gobierno no piensa. A ver, seguimos. Aquí hay más. Espérenme, es que me mandaron en varios correos. A ver, Amelia Aguilera, ¿por qué en la compra de la refinería no hizo una encuesta al pueblo bueno a ver si queríamos comprarla? ¿O no somos los mexicanos dueños del petróleo? Ah, ok, no Es somos una dueños de gran idea, Pemex, solo del petróleo. Le falló ahí. Sí, Sí, de de la acuerdo. encuesta. A ver qué más. Dice María de los Ángeles Ríos Hernández, Teresita, me surge una duda. Si ganas las elecciones, nos dejarás sin tu presencia en el Rapidín y hay monitos con lágrimas. Nunca mente. Verónica Ríos, Rapidines, buenas tardes. ¿Saben si ya me dio COVID? ¿Tengo que ponerme la vacuna? Pues sí, se supone que sí, porque acuérdense que al presidente y a López-Gatell les dio COVID y pues meses después se fueron a vacunar. Creo que López-Gatell este sábado pasado o este sábado que viene. No lo recuerdo, pero pues sí, No, se ya se tiene. la puso Gatell. José Luis Acosta, hola, saludos de la Cacama. Sí, Jaime, de la violencia. Gibran Morenazo de Corazón dice que los candidatos tienen que tener una capacitación para aprender a defenderse. ¿Cómo ven? Ah, Gibran, sí, que es un morenazo de corazón, dice que los candidatos tienen que tener una capacitación para aprender a defenderse. Pues sí. No. Les van a poner un Qué detente a cada candidato. Ese va a ser la defensa de la Secretaría de Gobernación. El Kung Fu Fighting. El Kung Fu Fighting, sí, que les van a poner la película del Kung Fu Panda para que aprendan. Exacto. Bueno, ayer Fernando Mauricio Hernández nos pidió que le cantáramos las mañanitas a su esposa Rosalba y no lo vimos. Sí la canté. No, ayer no se la cantaste a Rosalba. Así que cántale a Rosalba, la esposa de Fernando Mauricio, sus mañanitas. Hoy que cumples un año más, estar contenta con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. Pupu. Bueno, gracias a Gabriela Pérez que nos apoyó a través de los super stickers. ¿Quién sabe por qué se reirá Stephanie? No sé. Es que a mí me gustaría escuchar a Jaime haciendo el coro. No. Bueno, si tú le entras al coro. Entonces lo imaginé, me encantó. Yo creo que así ya sacamos el disco. Rapidines, apóyennos para que Jaime haga el coro. Cielos. Exacto. Bueno. Basta. Oigan, pues gracias a Gabriela Pérez que nos apoyó a través de los super stickers. Bueno, nos mandaron mensajes de Alemania, Suecia, el planeta Marte, una luna de Saturno, 2 de Júpiter. No, hombre, en serio. Pues que no me lo mandó Gabriela, por eso estoy inventando. No les dije que era bueno para inventar.
No, Bueno, porque van a pues ya contratar. nos vamos. Gracias. Teresa no hizo su cara de sorpresa, debo decir. No, pero habla para que se te ponga la cámara. Ah, Esa parece de horror, no de la de sorpresa. Stephanie. Bueno, en fin, nos despedimos. Mañana nos Stephanie, vemos. Pásenla bien. gracias. Bye. Nos Jaime, vemos la próxima semana. ay, adiós. Gracias, Stephanie. Hasta luego. Bye.